Es para mí más que un placer, un alto honor, a la vez un sumo privilegio el poder transmitir una vez más estos mensajes que son de gran bendición para mi país, República Dominicana y toda parte del mundo. Soy tu hermano Darwin Arias, conductor de dicho programa, La Visión del Remanente. Y hoy tengo a un pastor, a un hombre de Dios, que viene con una palabra poderosísima y nos viene a hablar del perdón. Tenemos con nosotros al pastor Vital Aristínez, cariñosamente Víctor. Así mismo, pastor, y usted es el gran evangelista, hombre de Dios, que Dios les bendiga. Amén. A usted y tu familia y tu plataforma. Para mí es un gozo estar con usted. Amén. En Gloria a Dios. Esta mañana, porque usted habrá sido de darme la oportunidad para hablar un poco de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho con nosotros, y podemos testificar la grandeza de su poder. Amén. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Gloria a Dios. La puerta está abierta. La puerta está abierta para hombres como usted, para mujeres de Dios. Y mis contactos están ahí. Okay. Cualquier pastor que sienta un día venir a esta plataforma solamente tiene que comunicarse con nosotros y la puerta está abierta. Siempre y cuando traiga una palabra de Dios, la puerta está abierta. No hay problema. Muchas gracias. Amén. Bien. Entonces, en esta mañana, el tema que quiero tratar, como usted acaba de mencionar, es sobre el perdón. Sobre el perdón. Sí. De hecho, déjame decirte, antes de entrar en el tema, nadie puede ser salvo si la palabra perdón no está escrito en su corazón. Wow. Y ahorita nos vamos a ver lo que Dios, el Espíritu Santo, ha puesto en mi corazón para descifrar, interpretar este gran tema. Para mí es un gozo hablar del perdón. Amén. Por eso entonces, para que podamos, antes de entrar al tema, queremos compartir una porción de la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Amén. Y la palabra de Dios será leído en el nombre de Jesús. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Primeramente, hay algo que tenemos que aprender en el texto que fue mencionado por el mismo Jesucristo. Fíjese aquí, habla de perdón. Y cuando analicemos bien el texto, podemos notar que la palabra perdón significa humildad. Humildad. Sí. Y solamente los creyentes, los evangélicos, fieles a Dios, pueden permitir que la palabra perdón esté escrito en sus corazones. Amén. Si alguien que va a la iglesia, por ir a la iglesia, no vas a aplicar, no va a tener la palabra perdón en su corazón. Porque el que perdona la ofensa cultiva el amor. Wow, tremendo. Ahí vamos entonces que no hay forma, no hay manera que alguien que no tiene amor puede entrar en el reino de Dios. Porque sabemos que Cristo murió por el amor. Amén. Entonces vemos algo que más bien sea bondadoso y compasivo uno con el otro cuando tiene perdón hacia los demás. Cuando la palabra perdón domina nuestra vida, vamos a cultivar la humildad, vamos a cultivar la gentileza, la generosidad, vamos a cultivar el amor. Entonces ahora vamos a parecer directamente a nuestro Padre, que es Jesucristo. Entonces, al frente de todos los problemas, todas las dificultades que vamos a encontrar en la vida, por encima de todas las necesidades, vamos a aprender a perdonar a las otras personas que no vas a ofender siempre. Dios mío. Es inevitable de no encontrar personas que te vas a ofender sin hacerle nada a la persona. Usted vas a encontrar personas que te vas a ofender, evangelista. Pero que sepa que usted, como cristiano genuino, en el momento de recibir, de chocar con la ofensa de los demás, debe aplicar el perdón. Gloria. Y eso mismo que Jesucristo demostró en la cruz del Calvario.
Por eso mismo, entonces, cuando sea el perdón, porque el perdón consiste en ¿qué? Consiste en perdonar o disculpar a alguien de la culpa por una ofensa o delito. Eso es el perdón. El problema es que a veces no tenemos la capacidad de perdonar al otro. Otro dice, bueno, yo te perdono, ¿pero qué? Yo te perdono, pero yo Sí, no te dejo pasar. exactamente, pero es el problema, mi evangelista. Entonces tenemos que aprender a vivir bajo el perdón de Dios, que Cristo es el centro, ahorita no veremos, Cristo es el centro del perdón. Amén. Y Él es mi Padre. Si Él es mi Padre, entonces ahora no hay forma, no hay manera que la palabra perdón no domina mi vida. Entonces, vemos algo. Las escrituras refieren dos maneras la palabra perdón. Podemos ver, por ejemplo, uno, que el Señor nos manda a arrepentirnos de nuestro pecado y procurar su perdón. Lo primero que tienen que hacer un cristiano, un evangelista, quien sea, un siervo de Dios, es permitir que la palabra perdón penetre en nuestros corazones. Y nos va a doler. Porque no es tan fácil perdonar a un padre y después que había embarazada a una muchacha y el niño nació y él negó el niño, no paga el colegio, no paga la universidad, no paga la manutención ni nada. Sin embargo, la madre fajándose con su hijo. Sí. Y a los 50, 80 años, ese papá que estaba brincando, saltando y está llamando a aquel hijo para que vaya por él en el hospital Marcelino Vélez, para mencionar uno de los hospitales. Sí. Pero el niño que el papá había abandonado, ya es un evangelista, es un cristiano, tiene que ir por el padre. Entonces, exactamente, tiene que ir a rescatar al padre, a comprarle medicamento. Y un padre que no había invertido ni un centavo en los estudios, en la manutención de ese niño. Y ese muchacho profesional. Ese muchacho profesional. Muchas veces ha pasado que ese hijo fue pelotero profesional. Exactamente. Y tienen que recoger al padre. Exactamente. Que está en vicio, que está en alcohol. Exactamente. ¿Por qué? Porque ese hombre tiene a Cristo. Cuando tenemos a Cristo, tenemos que permitir de una forma u otra que la palabra perdón domina nuestra vida. Es como el caso de Gigi Ávila. Exactamente. Gigi Ávila. Recuérdate, Gigi Ávila es un hombre que en plena campaña, sí, un delincuente mató a su hija. La noticia fue, es que Gigi acaba de morir tu hija. Tranquilo. Y Gigi tranquilo siguió predicando su campaña y después fue a la cárcel entonces a ver al matador. De hecho fue un corre. ¿Por qué? Porque la policía creía que Gigi iba a matar al matador, Gigi iba a armar un lío en la cárcel y no quería dejarlo pasar. Pero sin embargo, Gigi declaró una palabra en la cárcel. Cuando encontró cara a cara con el matador. No fuiste tú que mató a mi hija. Dios mío. Fue el diablo, fue el enemigo, pero te perdono. Y Gigi llevaba comida, Gigi daba dinero al matador. Pero tú sabes qué, la historia dice que después de un tiempo, ahora Gigi fue muy claro con el Estado, con la policía. Usted lo tiene a ese hombre preso, pero si fue de mi parte, suéltalo. Usted es el que tiene a ese hombre preso todavía, pero de mi parte usted lo puede soltar. ¿Y qué pasó? Con la palabra perdón de Dios y de Gigi, se liberó él. El hombre se liberó al hombre y el hombre se convirtió, dice, y llega a ser un gran predicador. Mira cómo podemos ganarle gente para Cristo. Predicar en un micrófono, en un altar es bueno, pero recuérdate, nuestra actitud, el amor, el perdón, la generosidad, todas esas cosas, la fe, todas esas cosas no puede ganar alma, porque la gente cree que agarrar un micrófono, venir en la plataforma y la única forma que podemos predicar la palabra del Señor. No, mentira. Hay diferentes maneras de predicar la palabra del Señor. Por la plataforma cualquiera se vende como, y por arriba un altar se ve, se siente bien. Muchos hijos han dicho, si mi papá fuera como es en el altar, en la casa, mi papá fuera un excelente padre. Así mismo. Porque a veces tiene algo en la casa, pero en la iglesia hay otra cosa. Tiene algo en la iglesia y en la casa otra cosa. Que no perdona en la casa. No, a la esposa, al hijo que había hecho algo malo. Entonces, eso que estamos luchando hoy, para que
Todos los cristianos evangélicos pueden tener la palabra perdón escrito en su corazón. Y no iba a haber odio, no iba a haber pleito, porque íbamos a aprender a perdonar a los demás. Eso es lo que más falta. Si nosotros nos vamos a la historia de Saulo de Tarso, Ajá. que perseguía a la iglesia, Sí. golpeaba a la iglesia, Ajá. asolaba a la iglesia. Sí. Dice la Biblia que tuvo un encuentro con el Señor. Con el Señor. El Señor lo perdonó. Exactamente. Y después que lo hizo, lo transformó de tal manera que lo puso a trabajar en el reino. Exactamente. Evangelista. Por eso que estamos encajando la palabra amor con la palabra perdón. La palabra perdón, de hecho, brota el amor. Claro. Y el amor no tiene desinfringimiento. ¿Tú sabes cuánta gente que no puede crecer porque tiene odio, tiene tantas cosas en su corazón por falta de perdón? Entonces, cuando tú falta de perdón, tú no vas a poder crecer de ningún modo, de ninguna manera. Porque el enemigo va a ocupar un espacio en tu corazón. Bien. Usted va a estar pensando en él, en ella, en él. Por falta de perdón. Entonces usted va a perder la visión. Y lo duro de eso, de la falta de perdón, es el amargo que crea cuando tú ves a la persona que tú tienes esa situación. Que tú puedes estar gozoso y de repente se te ve el gozo. Exactamente. Se te va la alegría, te sientes amargo, te sientes como que te robaron algo. Exactamente. No, el enemigo obligatoriamente, cuando a alguien le hace falta el perdón, el enemigo ocupa un espacio en su corazón. En su corazón va a estar llena de amargura, de odio, y no vas a crecer y no vas a recibir las promesas ni las bendiciones de Dios de ningún modo. Porque es que tú falta el perdón. Esteban, ¿sí? Lo están apedreando. Exactamente. El hombre decía, yo estoy mirando, yo estoy viendo los ángeles. Y él, porque era un verdadero cristiano. Exactamente. No, y eso nos falta mucho. A nosotros como cristianos. Como cristianos nosotros nos falta muchas veces, porque nosotros entendemos que por ser cristianos tenemos que estar excluidos de ciertas pruebas y ciertas dificultades. Y ahí que está el error nuestro. Las dificultades va a estar. Si yo te digo que cuando alguien viene a los pies de Cristo, todo va a ser color de rosa, yo te estoy engañando. Siempre vamos a encontrar dificultades, persecuciones, ataques. Pero por encima de estas cosas, tenemos la esperanza de que Cristo nos va a bendecir. Porque hay tiempo de lloro, hay tiempo de lágrimas, pero hay tiempo de bendición, hay tiempo de prosperidad en Dios también. Todo nunca va a ser guerra, lloro, lágrimas, dolor de cabeza, nunca. Hay un momento que usted va a comer pulpo, comida fina. Claro. Hay un momento. Claro. Pero hay momentos también, sabemos como cristianos que somos, vamos a estar pasando ciertas necesidades. ¿Sabe que hay gente que no ha crecido, no ha avanzado en su ministerio, en su empresa, en todo lo que hace, por mantener un rincón dentro que lo mantiene atado, y por no perdonar a alguien que hizo una falta, que hizo algo, se ha mantenido todo su tiempo ahí amargo? Porque Cristo en una ocasión estando en la cruz del Calvario, aquí tengo, aquí, sí. Yo quiero que usted siga con esto. Aquí, evangelista. Aquí, por eso que yo acabo de decirte, Cristo es el centro del perdón, es el dueño del perdón. Usted sabe lo que usted carga el madero, usted sabe lo que usted aguantar bofetada, usted sabe lo que usted dejar su reino, dejar todo, Ajá. Por venir a pagar deuda por unos que no eran de él. No lo sabemos, nunca. Él sentado en el trono y venir aquí, y es del trato que le damos. Imagínense. No, pues yo creo que sí, ok, vamos a entrar. Sin embargo, dice que el Señor nos manda a arrepentirnos de nuestro pecado y procurar su perdón. Estamos claros con eso. Pero recuérdate, el punto clave para que alguien esté libre debe aplicar el perdón. ¿Perdonar a quién? A ti mismo. Usted no puede perdonar al otro si usted no se perdona a ti mismo. Claro. Tienes que perdonar a ti primeramente. Y después vas a... Ámate a ti mismo. Exactamente. Aman a ti. Eso es el tema. Pero también nos manda a perdonar a los que nos ofenden o hagan daño. Que va a encontrar siempre gente por X cosa, hasta por nada te va a querer destruir esta plataforma. Va a querer... Sí. Tu crecimiento, tu crecimiento espiritual, tu crecimiento ministerial. Hay gente que vas a querer destruir tu ministerio, vas a cargar con el odio, con la mentira, con el engaño, con el celo, con la envidia. Pero un corazón lleno de estas cosas no puede crecer, no puede conocer a Dios, no puede avanzar. Por eso entonces aquí dice que, o sea, perdonar es liberador y restaura
Entonces, relaciones rotas. Cuando tú perdonas, usted está restaurando relaciones rotas. Es como es como volver a la casa del alfarero. Exactamente. Y en el alfarero allá dice que estaba trabajando sobre la rueda y la vasija de barro se echó a perder. Ajá, ajá. ¿Y qué hizo él? Volvió otra vez. La hizo mejor parecida. ¿Qué Cuando hace? tú perdonas, Ajá. tú te restauras. Por Mira, libre, respirando libre, aire fresco. Entonces, al perdonar, cancelamos la deuda que tenía con la otra persona, el ofensor o con nosotros. Nosotros cancelamos deuda todos los días cuando somos capaces de perdonar a nuestro prójimo. Y que algo, pastor, que cuando nosotros tenemos esa falta de perdón, Ajá. tenemos carga. Póngame esa carga ahí, aquí en la mano. Ajá, pesa mucho eso. Sí, póngame toda esa carga. Póngame Los celulares. Los celulares. Ajá. Ahora, usted me queda de una bendición. Sí. ¿Cómo la cojo? Soltando. Soltando. Dios mío. Ahora, deme la bendición. Ahí va. ¿Me entendió? Aquí, exactamente. Aquí estamos soltando después que salir de la carga. Pero usted entendió. Espiritualmente Si ahora. no soltamos, no vamos a recibir nada. No es que Dios no lo quiere dar. Ok, ya voy a decirte. Es que el corazón está demasiado lleno. No hay espacio para entrar el Espíritu. No hay espacio para entrar el Espíritu Santo. Para entrar la gloria de Dios. Para conocer a Dios. No hay forma. Porque usted va a tener un corazón lleno de odio, de amargura, de envidia, de celo, de estas cosas. Se salió de control. Ya, usted ha perdido el control. Cuando alguien está así, está cargado demasiado, no puede conocer a Dios, no puede hacer una buena adoración, no puede ministrar, no puede predicar un buen mensaje. Pero ¿por qué el pastor está bendecido y yo no? Porque Es, en tu corazón, es una buena pregunta. En tu corazón está lleno de muchas cosas. Exactamente, por eso. Y no es que Dios no quiere darte. No, usted coyó. Porque la Biblia, Dios Cristo nos advirtió bien claro. Por eso que tenemos que aprender a perdonar. Y Él es el ejemplo. Y él es el ejemplo. Tenemos que aprender a perdonar a los demás. Si no aprendemos a perdonar, no nos vamos a ser salvos tampoco. Por eso que, entonces dimos, cuando entramos en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, dice que si no perdonan de corazón a sus hermanos, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Es que el perdón es una llave. Exactamente. Usted me está diciendo que el perdón es una llave que abre la puerta. La puerta. El perdón es la clave, varón. Usted puede ser gran pastor, gran predicador, gran evangelista, gran maestro, gran artista. Si la palabra perdón no está escrito en tu corazón, tú no vas a ser salvo, te digo. Tú no vas a ser salvo, yo acabo de decirte. Porque el perdón es la clave. Te estoy diciendo que el perdón brota amor. Cuando Cristo dice perdóname, exactamente, ¿sabe lo que hace? Dice que se abrió el cielo. Exactamente, estoy diciendo, Esteban, cuando lo están apedreando y dice perdónalo, no sabe lo se que hace. abrió el cielo. El cielo, varón. El cielo se le abre a la gente que tenga un corazón sano, sano, sincero, humilde, puro, fiel. Por eso estoy diciendo, varón, el perdón brota el amor, el amor. Entonces, gente han perdido dimensiones por falta de perdón. Por falta de perdón. Entonces, dice que se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Wow. 7 veces. No, 7 veces no, 490 veces, dice Jesús. Y es un día. Para que tú veas que el perdón no tiene límite. El perdón no tiene límite. No, 490 veces en el día. Por eso que tenemos que vivir bajo el perdón de Dios. Jesús es el centro, como yo acabo de decirte, del perdón. ¿Qué puede engrosar el corazón a alguien que mantenga 7, 8 años sin perdonar a alguien? ¿Qué puede engrosar tu corazón para que...? No, esa persona está muerta ya. Una persona con 7, 8 años con un enemigo infernal en su corazón, ya usted está muerto espiritualmente. Muerto. Imagínese. Y hay gente que ni siquiera usted habla con ellos y lo odian y le tienen rincón y usted dice... Exactamente. Pero ¿qué pasa con esa persona? No conoce a Dios. Jamás. Por eso que ellos andan buscando a Cristo. Pero Cristo está en ellos. Pero el problema es que ellos dejan llenar de otra cosa su corazón
como lo acabamos de mencionar, por eso Porque que hablamos Cristo no puede ahorita, sentar. Hay gente demasiado cargado. Cargado. ¿Por qué usted cree que las actividades cristianas últimamente, para que haga un milagro, es un milagro? Una lucha. Bueno, usted puede ver, usted es un gran evangelista. Usted puede ver, a veces hay personas para reprender en el nombre de Jesús un demonio, según en una hora. Sí. Sal, Azúcar. sal. Pero sin embargo, Jesús nada más decía, bueno, acá el centurión decía, di la palabra. Y que ya él sabía que tiene poder. Exactamente, para sanar. Entonces, por cuanto a veces faltamos de perdón, estamos clamando y no pasó nada. No pasa nada. Entonces dice que en Mateo capítulo 9, versículos 2 al 8, dice que Jesús perdonaba a el paralítico que fue descendido del techo por los 4 amigos. Recuérdate esa gran historia. Sí, muy profundo. 4 amigos sinceros, puros. El techo. Exactamente. Yo predicaba un mensaje que se llama Rompiendo Techo. Rompiendo techo. Sí. Entonces, tenía 4 amigos fieles, el paralítico, y llevaron al amigo. Cuando llegaron allá en la casa estaba llena de gente, no había forma de entrar en la puerta principal. Pero ellos pensaron en sí. Subieron uno y empezaron a romper el techo. De repente Jesús miraba abajo, ya el paralítico estaba al frente de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Miró para arriba. ¿Eh? Tus pecados te son perdonados. Pero mire quién, oye, le dijo, mira, por tu Sí, fe. Eso es otro tema, no me toca ese tema, es otro tema. Eso es la fe. La fe hereda. Sí, porque yo me imagino que ese paralítico estaba diciendo, yo les dije que no vengan para acá, que ese hombre tiene mucha gente, mira, ahora no podemos entrar por la puerta. Exactamente. Sí. Pero la fe de ellos. Eso es, por la fe de ellos, de los 4 amigos. No, ni siquiera por la de. Exactamente, evangelista. Ni siquiera por para la que tú veas. Nosotros si tenemos fe de verdad, podemos orar por alguien que está en Egipto, que está en España, Inglaterra, Estados Unidos, está en Canadá, donde quiera. Podemos orar y la fe nuestro acá puede sanar al enfermo. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. La fe del justo puede mucho. Sabemos claro con eso. Entonces dice que Jesús también, en Juan capítulo 8, versículo 3 al 11, dice, Jesús perdona a la mujer que fue tomada en adulterio. Por eso estoy diciendo que Jesús es el centro del perdón. Y le enseñó algo. Jesús perdonó a Pedro. Después de haber durado, negó a Jesús. ¿Pero qué hizo? Perdonó a Pedro. Y nosotros como cristianos que somos, a veces por falta de perdón, estamos impidiendo que alguien avance. Sí, porque no queremos perdonarlo. Usted no ha visto, porque la gente domina solamente el pecado de falta, de esto, de aquello. Pero ¿y la mentira? Y el engaño, y el odio, y el celo. No le vamos a dejar eso. Porque la gente cuando toma de pecado está mirando solamente, bueno, fulano se acostó con fulano. Lo que ve. Exactamente. Y lo que yo tengo dentro del corazón. En mi corazón. Y lo que nadie ve que nadie que ve. Dios, mi mente. Eso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Evangelista, eso es así. Mi mente peca. Mi mente peca, porque el pecado viene de ahí. Sí. Mente, ojo, primero, ojo. Mente, corazón, acciones. Mira, evangelista, eso es así. Pero ¿qué es lo que estamos buscando en esta mañana? Que el pueblo de Dios, que los cristianos, los evangélicos, pueden aplicar, permitir que la palabra perdón se escribe en su corazón. Hay gente que están viendo este video y nos ve a nosotros reír. Sí, creen que como yo quisiera reírme como ellos. Lo Sabemos. único que tienes es que perdonar, liberarte. El perdón libera. El perdón, mira, sana. Restaura. Hay gente enferma que los médicos no han encontrado por dónde van a solucionar el problema. No. Y lo que ellos tienen es una amargura tan grande por no perdonar quizás un padre que le hizo daño. Sí. Un hermano que le hizo daño y toda su vida ha pasado con... porque el no perdonar te daña los órganos. Varón. Escuche bien. Eso es profundo que iba diciendo ahí. Y te eso daña ahí, los órganos. Ahí que yo quería ir. Porque tú ejerces una fuerza sobre algo que eres tu mente que lo está acondicionando cuando no es así. Exactamente. La falta de perdón te puede cegar tus ojos. Sí.
vive haciendo cosas que no es, y usted cree en tu mente que está bien, usted no está bien. Y va al médico, puede ser todo tipo de análisis del mundo, no vas a encontrar nada hasta que usted puede tomar un tiempo para ir a perdonar, a perdonar a alguien que te había ofendido a ti. Y eso que hizo Cristo. 7 años. Con un problema. Con un problema que no ha solucionado. Hay gente que han entrado en obesidad. ¿Sí? Hay gente que se han puesto flacos. Hay gente que se le ha dañado los riñones, la vista, el corazón. En siendo área. ¿Por qué? Porque al tú ejercer una fuerza sobre algo que tú no manejas, que tienes que liberarte de eso por no manejarlo, te va a dañar. Exactamente, vas a dañar los órganos. Calcule usted que usted pesa 185 libras y usted está cargando diario 250 libras. Está sobregirado. Romper, sobregirado. Le va a dañar la circulación. ¿De todo? Le va a quebrar la columna. La columna. Le va a dañar el cuello. De todo. Entonces así hay gente cargando un peso por no soltar. La columna vertebral. Vas a estar dañando toda la pieza que Dios ha puesto en ti. Porque tiene más peso de lo que usted puede llevar. Entonces, y eso que está pasando, iglesia, necesitamos de aplicar la palabra perdón. Entonces vemos que Jesús perdonó a la mujer que ungió sus pies en la caja de Simón, recuérdate. Sí. O sea, donde quiera tú encuentras en la Biblia la palabra perdón, Jesús es el dueño de la palabra perdón. Claro. Y en la cruz del Calvario, ¿cuánto golpe? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas cosas pasaron allí? Jesús por nosotros. Y el enemigo estaba esperando que él reaccionaba. Porque lo decía a Pedro. Yo podía llamar 12 millones de ángeles para que vienen a respaldarme, Pedro. Pero espérate. Para que usted vea, esto es tremendo. En la cruz del Calvario, cuando el enemigo estaba esperando, deja que él reaccione. Porque si Jesucristo hubiera reaccionado mal, usted y yo no vamos a poder estar aquí predicando la palabra, porque iba a decir que estamos imitando un malhechor. Pero no, Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y lo profundo es que cuando tú aprendes a perdonar, los que están a tu lado, a tu alrededor, cambian. Se recuerde que Cristo está crucificado, ¿cómo? En medio de 2 ladrones. De 2 ladrones. Evangelista, recuérdate también ahí mismo, estando en la cruz, Jesús perdonó al ladronazo que estaba a su lado. Sí. Pero el otro, con la carga tan grande que tenía, ni él, con la misericordia tan grande como padre, pudo hacer nada. No había forma. Porque él se burlaba. Exactamente. Porque la falta de perdón te hace a ti tener una careta, te hace a ti entrar en una vestimenta rara, en un personaje raro. Exactamente. Él le dijo, burlándose, y los burladores no entran. No entran en el reino. De hecho, Jesús dijo, él se burló de Cristo y le dijo, pero si tú salvaste ahora, sálvanos a nosotros. Pero bájate tú de la cruz y bájanos a nosotros. Se estaba burlando. Se estaba burlando de Cristo, entonces él lo sabía lo que había. ¿Qué dijo el otro? Mira tú, nosotros estamos bajo justo juicio. Y este hombre no hizo nada malo. Por favor. Oiga, ¿y el qué le dice el de la cruz? Mira, acuérdate de mí. Lo que le está diciendo, perdona. Exactamente, esa es la palabra. Dios mío, qué locura. Lo que le está diciendo. Perdóname. Y él dice, hoy, promesa, hoy estará conmigo allá en el paraíso. Promesa terrible que el hombre ganó. ¿Sí? Dios no es hombre para mentir. No, eso es, el hombre tiene salvación segura ahí. La salvación de ese hombre está segura aquí. Entonces vemos. Ese no tenía, mire, ni siquiera tenía una túnica largota. No. Usted está entendiendo ese otro tema. Sí. Ese otro misterio. Eso es muy profundo. Eso es profundo, ese otro misterio. Es muy profundo, muy profundo. Porque hoy, en esta generación, en este tiempo estamos viviendo, la gente se enfoca más en una vestidura larga, como hacen los fariseos, los hipócritas, que su propio corazón, con su cajón lleno de rencor, de todos los problemas. Y que la túnica de ellos era más larga que lo de los demás. Evangelista, déjame decirte algo. ¿Usted sabe cómo alguien me puede convencer como cristiano? ¿Cómo? Déjame decirte. Sencillo, pero déjame decirte, hijo. Con sus actitudes, sus acciones. Yo no voy a tener que durar unos minuticos contigo para saber si tú eres cristiano o no. Claro, tu diseño habla. Exactamente. Olvídate del saco, olvídate de la falda larga. A mí no me vas a convencer, soy un pastor raro.
a mí no me va a convencer con esas cosas. Ese es el problema Pero de hoy sin embargo, cuando yo veo que usted está dedicado a la palabra y habla de lo que usted predica, y vive lo que usted predica, tremendo. Preocupa por la viuda, preocupa por los huérfanos, preocupa entonces por los extranjeros. Es que eso no se ve. Ahí sí yo le dije, bueno. Aquí se preocupan por los extranjeros, pero es por la remesa que da. Porque es que la Biblia, Dios dijo en su palabra que yo no cambio. Él no cambia. Él sigue siendo Dios, ayer, hoy y siempre. El diseño de Dios es tan maravilloso que lo primero que le enseña al hombre es a perdonar. A perdonar. El perdón. ¿Por qué? Porque él entiende que en esta lucha y estos espíritus de la tiniebla, cada vez vamos a entrar profundo, Efesios, su capítulo 6, verso 10, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las regiones celestes de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que son los que siembran es esto de que tú no quieras perdonar. Porque a veces tú dices, pero yo a veces siento como ir y en el camino dice, no puedo perdonar a nada, que él fue que me falló. Sí. Son espíritus de la tiniebla. Exactamente, espíritus de la tiniebla. Exactamente, porque Jesús enfocaba siempre en la palabra perdón. Claro. Por eso que Jesús, tanto con el de Saqueo, la mujer que agarraron en adulterio. Yo quiero que usted me termine ahí porque hablamos de la mujer de adulterio y no lo concluimos. Sí, porque fíjese, esa mujer tenía una buena vida, como dice por ahí, en la calle. Pero de repente, una tumulta de hombres. ¿Por qué no fueron mujeres? Porque hay un problema ahí, porque no siempre... Voy a soltar algo. Recuérdate que en aquel entonces también, no podemos olvidar ese tema, que las mujeres no eran tan... Sí, no tenían tanto exactamente. Puede ser todo eso, pero puede ser un... El grupo de hombres que fue, cuando viene a ver, todo esto está marcado. Exactamente, con esa mujer. Era conmigo que te tocaba hoy. Con esa mujer, sí, puede ser. Era conmigo que te tocaba hoy, sí, y mira lo que tú hiciste, con él. Ahí surgieron, me imagino, un corazón de celo en los hombres, una disputa. Venga, es lo que estoy diciendo. Entonces, uno de esos hombres reunió y dice, bueno, vamos a llevar a esa mujer donde... Porque la ley de Moisés dice que hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto de adulterio. Exactamente. ¿Y por qué no la apedrearon allá? Es por eso. ¿Por qué no la apedrearon en el mismo acto de adulterio y se la llevan a Cristo? A Cristo. Esto es un problema grande aquí. No, que realmente Cristo es un problema también. Y Cristo salió neutro allí, porque él no dijo ni una palabra, solamente escribiendo. Hasta que terminaron con la palabra, el que no ha cometido ningún tipo de... Ahí no hay perfecto. Ahí, aquí, no hay nadie. Exactamente, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Todos nosotros nos fallamos a Dios. Todos los hombres, nosotros nos fallamos a Dios a diario. Ahora, lo que tenemos que hacer, recuerda que David, orar sin cesar, pedir perdón. Porque no hay hombre perfecto. No. ¿Y qué pasó con David? ¿Usted cree que David podía ser un hombre salvo? No. Pero sin embargo, al aplicar la palabra perdón, lo que pasa es que Salmo 51. David tenía un corazón tan noble, tan dispuesto, que era un niño delante de la presencia de Dios. Cuando hizo el censo, cuando tomó a la mujer de Urías y todo esto, ya con eso, determinantemente David debería de estar muerto. Humanamente hablando, con esas cosas que usted está mencionando aquí, hombre perdido. Sin embargo. Porque cuando él hizo el censo, lo que quería era decir que yo estoy con mi fuerte, que estoy ganando la batalla. Exactamente. Y cuando le toma a la mujer de Urías, que miente, que hace aquello, que lo otro, y todo esto. Recuérdate que... y él mismo declaró, este hombre es digno de muerte, un hombre que tenga 100 ovejas y uno que tiene una sola y este le coge una. Entonces él mismo dice, no, este es digno de muerte. Él mismo sabía. Exactamente. Después cuando Natán le dice, por ese eres tú. Sí, ahí el hombre se humilló. Eso era, entonces por eso pero que él declaró, una persona que haga eso está digno de muerte. De muerte. En pocas palabras, Dios lo chanceó. Exactamente. Sin embargo, después por el nivel de humildad. Por eso mismo ahí.
El hombre consiguió todo con Dios por su humildad. Por eso acabamos de decirte ahorita en la primera parte, la palabra perdón, entonces, que significa humildad. Ser humilde. Sí. Alcanzará entonces misericordia. Todo eso incluye la palabra perdón. Por cuanto tú eres un hombre que está dispuesto a perdonar, entonces el benefactor vas a recibir misericordia, va a alcanzar misericordia, va a sanar. Usted va a estar restaurando gente. Porque es imposible, usted como hombre de Dios, no vas a encontrar a alguien que está ofendiendo a ti. Es imposible. A diario nosotros... A diario. ¿Por X cosa? Y a veces por nada. Lo que pasa es que no todo el mundo está en la misma frecuencia espiritual. Ajá. Y ese es el problema. De no estar en la misma frecuencia espiritual, tú te vas a encontrar gente con una frecuencia más baja que la tuya y que está la tuya más alta. Pero tú, como tienes la tuya más alta, entonces dice, es la palabra, sobrellevar a los débiles. Exactamente. Así mismo, así mismo, así mismo. Nosotros, con una frecuencia más alta, sobrellevamos a los débiles. No lo cargamos. No. Pero podemos sostener. Claro. A los que faltan fuerza, ayudar. Yo creo que usted me siga ahí. Ok. Entonces, vemos ahí, entonces en Lucas capítulo 23, versículo 34, la gente que lo crucificó en la cruz también, toda esa gente, sí, que usted y yo somos culpables. Sí. Entonces, Jesús perdonaba a esa gente porque decía que no saben lo que hace. Hablando con su padre ahora. Sí. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Jesús no solamente enseñó entonces con frecuencia acerca del perdón, sino que también demostró disposición para perdonar. Por eso que en esta mañana, el perdón de Dios debe ser prioridad en la vida de cada uno de nosotros. Nombre de Jesús. Si alguien no tiene perdón en su corazón para perdonar a los demás, va a ser difícil de ser salvo. Por eso, antes de permitir que aplicar la palabra perdón, nosotros tenemos que arrepentirnos. Claro. Lo primero que tenemos que hacer, si nosotros nos arrepentimos. Metanoia. Exactamente. Metanoia, sí. Cambio. Exactamente. Entonces la palabra perdón no vas a entrar. Porque hay que aprender, tenemos que arrepentirnos primeramente. ¿Sabes cuál es el problema últimamente? De que para perdonar hay que entrar en lo que es una faceta espiritual. Exactamente. Porque lo que no permite que el hombre perdone tiene que ver con un demonio asignado para eso. Para eso, sí. Y por eso es que mucha gente aún teniendo la culpa y dice, no, lo voy a perdonar, no, que es aquello. Es un demonio asignado a la vida de ese personaje. Por eso es que nosotros tenemos que venir a la presencia de Dios. A buscar. Fíjese, ¿por qué para nosotros como cristianos no es tan fácil que no hagan algo, nosotros sigamos riéndonos, comportándonos bien con la persona que aún no hace el mal? ¿Saben por qué? Sí. Porque al estar en un plano espiritual, ese plano espiritual nos exige a nosotros estar limpio, sin arruga, sin carga. Entonces, al nosotros ya vivir esa vida ya 13, 14, 15 años, ya nosotros se nos es más fácil decir, te perdono. ¿Por qué? Porque tú sabes que al tú liberar a esa persona, te libera tú también. Al tú perdonar, tú lo que haces es que tú acumulas beneficios espirituales. Exactamente, ganando puntos. Mucha gente no sabe ganando eso. Puntos, estará más cerca. Y nosotros para este tiempo tenemos una iglesia muy dividida y con mucha falta de perdón, porque tenemos más tiempo con un celular, tenemos más tiempo con una tablet, tenemos más tiempo con la televisión, con un compañero en el trabajo y olvidamos la vida espiritual. Y por eso cuando entran los problemas matrimoniales, por eso cuando entran los problemas de hijo a padre, terminan dándose con el caldero, terminan ofendiéndose y tú dices, pero son cristianos. ¿Por qué mi papá, estando dentro de mi casa y yo también aquí y somos cristianos, supuestamente no nos saludamos, no nos hablamos? ¿Por qué? Porque la falta de búsqueda espiritual entonces conlleva que un demonio toma su vida, porque la Biblia dice que por cuanto no creyeron a la verdad, la verdad significa perdón. Sí, sabemos. Por cuanto no creyeron a la verdad, un espíritu le visita y se entrona en su vida de manera tal que lo esclaviza. Y por eso no hay liberación.
Por eso nuestros cultos son monótonos. Exactamente. Por eso la familia últimamente ya no somos lo ejemplo mismo. para la sociedad. La sociedad nos ve a nosotros como gente común ya, cuando el evangelio no era así. ¿Sabes por qué? Por la falta de perdón. Por así mismo, evangelista, así mismo. O sea, nosotros tenemos que perdonar a los demás. Lo más grande es, no son cosas de cristiano a cristiano, al impío, al que conoce a Dios, al que no conoce a Dios, quien sea que tú encuentres en tu camino que había ofendido a ti o usted había ofendido a esa persona, tiene que tener la disponibilidad de pedirle perdón. ¿Y sabe cuánto orgulloso hay? Son muchos orgullosos, que prepotentes, que esto, aquello, que creen que es más grande que Dios, no quiere pedir perdón. Para pedir perdón, dice, bueno, ¿quién es fulano para pedir perdón? ¿Quién es esto para pedir perdón? Yo le puedo decir algo, para que usted vea, este tema no nace así, por ponerlo. Sí. Cuando yo estaba más pequeño, yo vengo de una familia, se pudiera decir disfuncional, entre el sentido de que mi papá bebía romo, sí, sí. Pero mi mamá es una mujer muy aplicada y eso traía como consecuencia sí. choques entre mi familia, en la familia, que discutían, que peleaban, y yo siendo muy pequeño, yo incluso dije, yo no voy a ser como mi papá, un borrachón, sí, bueno. que le da golpe a las mujeres, yo no voy a ser así como mi papá. Y un día yo recuerdo que mi papá, que quizá vea esta entrevista y él sabe que lo amo y lo respeto, pero sí. Es la realidad, sí. No puedo ignorar. No voy a negar, ¿no? La verdad, el testimonio. Eso. Yo recuerdo que era tanto la discusión y los pleitos que yo un día le falté el respeto y yo tomé un bate de béisbol y le hice así por la cabeza, sí. Así, no le di, pero le dije, si usted le vuelve a dar a mi mamá, yo lo mato a usted. Sí, por ley. Después de ahí duramos más de 3 años enemigos. Por ejemplo, él me hablaba a mí, pero yo no contestaba nada. De orgullo. Tenía una altivez tremenda. Por eso que estamos hablando ahora, un tema. Yo lo vivo. ¿Sabe por qué? Sí. Porque el día que el Señor me llamó, lo primero que el Señor hizo no fue quitarme la ropa. No fue decirme ponte ropa larga. No fue aquello, sino ve a perdonar a tu padre. ¿Y sabe qué? Que cuando tú estás en el Espíritu, el mismo Espíritu te guía. Y esa vergüenza que el diablo quiere poner y que no te va a dar vergüenza, no te humilles tú, que te humille él, fue el que te falló. Cuando yo fui de mi padre, y yo le dije, papi, perdóneme por esto y esto, mi papá se sorprendió, porque él me decía, los hijos míos toditos me besan la mano y tú no me besas la mano. ¿Qué fue lo que yo te hice? ¿Qué fue lo que pasó? Y usted empieza cuando yo le dije, papi, perdóname, eso fue una liberación para mi alma. Exactamente. Y yo comencé después a todo el que ofendí por el barrio. A pedir perdón. Entonces, exactamente, es un tema de suma importancia que estamos tratando aquí, pero por eso, entonces, cuando usted es capaz de perdonar, usted estará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os lo hará libre. Nada más convertirse y agarrar una Biblia. No, olvídate. Es cambiar. Es cambiar. Es metanoia. Actitudes. Es metamorfosis. Sí. Es transición. Transición. Te va a quedar con tu Biblia allá abajo. Con tu Biblia debajo de su brazo. Solamente va a ser ropa y tu corazón para cuándo. Hay que traer ese corazón y ponerlo en una bandeja a Dios. Exactamente. Examina mi corazón. Como dice el salmista, examina mi corazón. Eso que tenemos que hacer los cristianos. ¿Cuántos cristianos con enemistades? Cuéntame una historia que usted le haya dolido, que usted haya dicho, pero lo hice, pero perdoné. Exactamente. ¿Qué historia usted me puede decir para ya entrar en la fase final? Bueno, yo como pastor, yo en mi ministerio, 35 años en el Evangelio, entonces yo he enfrentado muchas cosas en el reino. Una vez una persona que me faltó en gran manera, o sea, faltarle, minimizar, la forma que ella me dijo, yo era copastor en la iglesia de Cabón, primera vez estoy testificando eso aquí, y una hermana, cuando me entregaron el micrófono para presentar al pastor, y yo animaba al pueblo para entregar al pastor con fuego espiritual en realidad. Sin embargo, llegaba un momento, una hermana por celo me decía, no era pastor, me decía, Vital, yo quiero que cuando te entregue el micrófono que empieza que dé una venta al micrófono, tú no tienes que estar
hablando, avivando ni nada. Y me sentía triste. Me ofendió. Y yo tenía a esa persona en realidad, no era pastor, un poco apartado. Su comida era aparte para mí. Una persona para mí, opositora, era una mujer. Entonces dije, caramba, wow. Pero después que pasa como 3, 4 domingos, vuelve a lo mismo. Yo estaba enfriado totalmente, apartado claro, totalmente. El dolor de lo que me había dicho la hermana. Pero sin embargo, el Espíritu Santo me dijo, levántate y avanza. Porque Dios tenía un plan y hoy yo puedo estar gozando del plan que Dios tenía para mí. Sin embargo, no perdonaba a esa persona, aún siendo cristiano. Y uno ahí. Sí, yo diciendo copastor, pero después que ella me dijo, me habló mal así, me sentía muy mal y no lo saludaba. Yo soy era copastor. Y uno se siente claro, que he cogido con y esa un persona. Orgullo y un gusto que te coge. Exactamente. Sin embargo, después el Espíritu Santo me reclamaba. El Espíritu Santo me reclamaba y me dice, tú no puedes seguir trabajando como usted está trabajando si usted no perdona a la hermana. Y yo fui y le pedí perdón. Y dije, perdóname porque yo tengo unos meses sin saludarte. De verdad, voy a ser sincero con usted. Lo que usted me dijo el otro día, hace 3 meses, me dolía tanto, no te saludaba por eso. Pero perdóname, te pido perdón. Muy profundo. Hay que aprender a pedir perdón. Sí. No importa que usted tenga la razón, porque Jesús tenía la razón. Y si usted quiere ser un buen cristiano, aplicando la palabra perdón, como yo acabo de decirte, que Jesús es el centro del perdón, imita a Cristo. Lo golpean, lo maltrataban, lo decían de todo, que él es un ladrón, que él es un comelón, que él es que esto, que aquello, y él siempre perdonaba a la gente. ¿Sabe que tenemos que aprender a perdonar? Entrando en ese cosa, ya para terminar, sí, porque me gustaría volver a traerlo, no sí, gozamos muchísimo aquí. Sí, no, vamos a seguir viendo, ¿no? Mira, Moisés, el Señor, Moisés sale de Egipto. Luego tiene un encuentro con el Señor en una salsa. El Señor lo invita a entrar a su casa, porque para el hebreo el quitarse la sandalia es señal de entrar a mi casa. Sí. Cuando el Señor le dice, quítate el calzado de los pies, sí, porque el lugar que quise santo es. Está diciendo, tú estás entrando en mi casa. En mi casa. Quítate la sandalia. Ajá. Cuando se entra en la casa del Señor. Eso es profundo, eso es otro tema. Eso es otro tema, eso es profundo. Sí, eso es profundo. Porque, para completar un chingo lo que usted está diciendo, es que el dueño de la casa no sabe lo que tú traes debajo de tus pies. No sabe dónde... Usted no es fácil. Sí. Ministro, es que... Los hebreos no pueden permitir. No, muchachos. Por eso la Biblia dice, sacuda el polvo de tu pie. Exactamente. Y retira. Yo no, mira. A Moisés cuando iba para la sala. Sí, yo no sé dónde tú vienes. ¿De dónde viene? Yo no sé. Pero que él sabe que usted pisaba este por hombre ahí? tiene una condición y que es un líder. ¿Sabe lo que hizo? Exactamente. Moisés, mete tu mano en tu seno. Cuando mete la mano en el seno. Pero ministro, usted está sacando mucho tema a la L. Y cuando la saca, estaba leprosa. Sí. Yo me imagino a ese hombre mirarse la mano. Sí. Yo no, le dijo, sí, esa lepra proviene de que tú matas a tu hombre. Sí. Esa lepra proviene de que tú hiciste eso. Y yo no te puedo dar un liderazgo. Hay que limpiar. Llévatelo. Profeta, llévatelo ya, que ya. Padre, en el nombre de Jesús. Exactamente. Oramos por ustedes. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde. Gracias, por favor, Padre. Gracias. Comentario ahí, si quieren volver Señor, a ver el todo pastor vivo de poder y de Vital misericordia. aquí en esta plataforma. Yo sé que ha sido de gran bendición. Dejen su comentario. Siempre. Así que Dios te Gracias, bendiga, maestro. Dios te guarde. Será hasta una próxima. Amén. Cielo